Estamos con Jorge Díaz, que es el secretario general de FUCBAM, que hoy nos acompaña, y para hablar del tema de la vivienda, pero también de estos 50 años que se cumplen del Fondo Nacional de Vivienda y que, bueno, vienen quizás con nuevas discusiones con respecto a su financiamiento y demás. Bienvenido. Bueno, Díaz. buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un orgullo para el país. Digo, nosotros siempre decimos que esta ley que se constituyó en el año 1968 es todo un hito que marcó en la época y fue ejemplo, y es ejemplo hoy en América y en el mundo, y nos ha permitido un capítulo especial que es el de las cooperativas de vivienda. Ya en el país en esos años había muchos sistemas, pero ese se implantó a partir del capítulo 10 con iniciativa del, en el momento, diputado Juan Pablo Terra, el arquitecto Terra, trabajó mucha gente ahí, y eso ha permitido de que los trabajadores pudieran hacer una vivienda digna, con su esfuerzo, con un trabajo y una participación muy especial. Entonces, para nosotros es muy importante estos 50 años. Y bueno, que hay que revisar y actualizar algunas cuestiones. Digo, nosotros, Bien. por ejemplo, de revisar y también de retomar. Una de las cosas que planteamos cuando se inicia la ley, el Fondo Nacional de Vivienda tenía una asignación directa que equivalía al 2% de la masa salarial. Y eso era un monto muy importante. Nosotros después eso se fue distorsionando por distintos gobiernos y llegó ahora que es parte de la rendición de cuentas. Lo que Sí, en hace realidad que... con el primer gobierno de Vázquez es que se implementa que dependa de la rendición de cuentas, ¿no? Sí, no, presupuestalmente ya venía hace mucho tiempo. O sea, esto se dejó de funcionar cuando ya volvimos a la democracia, que ese fondo ya no estuvo más y se empezó a tener de rentas generales el presupuesto. Nosotros decimos que hay que volver a esa asignación directa y ese monto equivalente, por ejemplo, hoy, si nosotros tomamos en cuenta cuánto es la masa salarial del país, el 2%, serían 354 millones de dólares al año. Y hoy tenemos asignado presupuestalmente 200 millones. O sea que hay una diferencia importante. Esta mesa de trabajo va a comenzar a funcionar a partir del próximo mes de abril. Sí, nosotros tuvimos una comunicación ayer con el Ministerio de Vivienda, nos dijo que ya están designados los delegados tanto del Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Economía y Finanzas y nos dijeron que en la primera semana del mes de abril estaríamos convocando a la primera reunión de trabajo. Bueno, esto fue a pedido del propio Vázquez, vamos a poner un poco en contexto. Sí. Hubo una reunión, ¿verdad?, a principio de año con el presidente, donde allí, bueno, se habló de crear una mesa de diálogo. ¿Cuál fue el pedido concreto, verdad, de FUCBAM, por ejemplo, para empezar a elaborar un proyecto nuevo? Bueno, nosotros venimos a decir que se habían hecho muchos avances, sobre todo que a fin de año se aprobó una ley en el cual permite que ninguna familia que tenga disminución de su poder adquisitivo tenga que abandonar la vivienda, porque el subsidio a la permanencia, o sea, un subsidio cuando hay una diferencia entre lo que tú vas a pagar de cuota y lo que realmente se significa, va a ser financiada por ese Fondo Nacional de la Ley de Subsidio. Pero nosotros le hicimos saber al presidente de que el tema de la vivienda era un tema muy importante, que necesitaba más recursos, y allí donde nosotros planteamos de la necesidad de juntarnos con Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda por un motivo, por ejemplo, la tasa de interés de repago. La tasa de interés de pago es en el 5,25%, cuando históricamente el repago siempre fue al 2%, que es el interés de costo que tiene ese dinero y no el interés financiero, porque viene de rentas generales. Y hoy tenemos partido al movimiento que tenemos quienes pagan al 2% y quienes pagan al 5,25%. Nosotros creemos que eso que hay que readecuarlo, volver a las fuentes, que era el 2%, también en el año 68, y para eso también una propuesta de cómo ingresar más fondos, ¿no? O sea, acá la Federación hace una propuesta de que hay que tener subsidio, la rebaja de la tasa de interés, pero también que hay que darle fondos. ¿Estudió FUCBAM el Plan Nacional de Vivienda Popular que acaba de aprobar el Sí, nosotros tuvimos Poder contacto Legislativo? ya del año pasado cuando estaba el proyecto con el diputado Rubio. Le hicimos saber nuestra posición en aquel momento. ¿Cuál era? La posición, nosotros decíamos que era un proyecto bueno, que sumaba algunos elementos, pero que tenía algunas cuestiones que nosotros nos veían bastante complicadas. Conociendo el Estado, hacer que el Estado importara los materiales, organizara las obras, llamara el subsidio, ejecutara en tiempo y plazo las formas de armonizar lo que es la obra de infraestructura con las obras, nos pareció bastante imposible pensando en los tiempos y las cuestiones que es del Estado. Y después otro tema que también le hicimos saber, el tema del financiamiento. O sea, un proyecto en el cual el financiamiento no estaba muy claro y muy definido, era complicado. Y esto... Ellos argumentan que lo que buscaron con esto y con el acompañamiento de los partidos de la oposición y en definitiva era poner el tema sobre la mesa, ¿no? Que después los recursos siempre, bueno, requieren de voluntad política. Claro, o sea, nosotros rescatamos de que de esta discusión parlamentaria que se dio, se puso arriba de la mesa el tema de la vivienda y cuál es la solución. Las soluciones son mayores recursos, hay que ingeniarse para buscar mayores recursos porque es un tema muy sensible.
Tal es así, digo, que bueno, se votó en general, pero si después vemos nosotros cómo se vota en particular, prácticamente se quedó desintegrada esa ley al Senado a llegar, porque todo lo que tenía que ver con que sea un costo presupuestal el financiamiento, que haya tierras, de que haya infraestructura, todos esos artículos se fueron desglosando. Entonces nosotros sentimos de que muchos legisladores votaron ese proyecto como para decir, bueno, estamos preocupados, pero en definitiva no se discutió de fondo. Ahora hay que seguir discutiendo el tema de financiamiento, volvemos a decir lo mismo. Ahí Bien. está el nudo. Díaz, pónganos un poco desde su punto de vista en lo que refiere a la situación del déficit habitacional que presenta el país, ¿verdad? En dónde, por ejemplo, usted ve que hay una mayor concentración de este déficit y también todo lo que tiene que ver con las viviendas abandonadas, ¿no? Que es otro gran tema polémico de qué se hace con ellas y por qué en definitiva no se le da una salida para abordar ese déficit del que estamos hablando, ¿no? O sea, hay dos fenómenos. Hay un fenómeno que es el inmobiliario, o sea, que se ha hecho una fuerte inversión llamando a capitales privados para poder invertir en lo que se llamaba la vivienda intersocial o vivienda de promoción ahora, en el cual esas viviendas que se intentaba llegar a unas capas medias, o sea, unos trabajadores que tuvieran un ingreso mayor pero no tuvieran poder de ahorro, ha visto distorsionado porque los precios son muy elevados, no ha llegado ahí. Pero por otro lado también, las políticas que hay viendo sobre realojos y las políticas como el plan de asentamiento y todo eso, no han llegado a tiempo y forma porque tenemos un problema de segregación de la sociedad. Entonces hoy los hogares se están multiplicando mucho más en los que tienen más bajo y en los lugares más pobres que en los lugares de ciudad consolidada. Entonces hay que hacer un planteo que hay que ver cómo se vuelve a integrar la sociedad, cómo se vuelve a ocupar el centro de la ciudad y bueno, ahí hay que tener una política complementaria, de fincas abandonadas, de fincas vacías para restaurarlas y ponerlas en el servicio y también una política con mayor fuerza en el tema de asentamiento. ¿Cómo ve que el Banco Hipotecario del Uruguay cómo ve la Federación, haya vuelto a otorgar préstamos para la construcción de vivienda después de tanto tiempo? Y bueno, es un dato importante, hay que ver también los costos. Nosotros acá hay un problema grande que es el costo inmobiliario que tiene. Vuelvo a repetir, con la vivienda de interés social, ahora se llama promovida, construye, vamos a decir, con los mismos metrajes que construimos las cooperativas de vivienda, porque eso está establecido. Por lo tanto, nosotros, una vivienda de 2 dormitorios, para poner un ejemplo, el costo que tiene el movimiento cooperativo son de $78.000, 2.100 UR, que esos son el 85% en plata, porque el 15% lo volvemos a trabajo. O sea que esa vivienda al Estado nos traslada $68.000. Esa misma vivienda, por un interés promovido, hoy está al mercado en $130.000, $140.000. ¿Y por qué se da esa diferencia entonces? Y se da porque, bueno, el inversor tiene un interés comercial de lucro y por lo tanto, al no estar topeado, no tener un techo, se pone el metro de construcción y se pone a ese precio. Prácticamente al doble de lo que nos sale un costo de la vivienda cuando se hace por ayuda mutua y con autoconstrucción. Claro, pero usted decía que el precio ese, para entender, ¿no? El del interés social termina al final no dando con el público objetivo para el que está destinado. No está. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. O sea, ellos tienen exoneraciones de impuestos para construirlas, pero después el costo en realidad no alcanza, por ejemplo, a esas capas de clase media, media baja, Y no a la porque- que apuntan. Porque a ese costo de una vivienda de $140.000, la cuota resultante tendría que ser unos $29.000 pesos. ¿Qué trabajador tendría que tener un ingreso de $150.000 pesos más o menos para tenerlo? Entonces, ¿qué termina pasando? Va a tener que ser subsidiada esa vivienda para poder alquilar. La ley prevé el ministerio que hasta un 50% se podría subsidiar. Por lo tanto, estaríamos volcando, aparte de las exoneraciones, un subsidio a esa vivienda como si fuéramos a entregar una vivienda nueva. Esa es la lógica perversa que tiene esta política mercantil, ¿no? Cuando la vivienda se ve como un producto de mercado y no como un derecho de vivienda que tiene. ¿Qué cosas que están planteadas en la plataforma más reciente que presentó FUCBAM aún no han sido contempladas o consideradas en su justa medida? Y lo más urgente es lo que tenemos la tasa de interés. O sea, igualitar la tasa de interés que tiene que ser al 2%, porque hoy los compañeros que están pudiendo pagar, o sea, que no tienen derecho a subsidio porque tienen un ingreso más o menos, esa diferencia que son entre los $3.000 pesos más o menos de cuota, está siendo sacada de otros insumos que tienen, o en alimentación, o en vivienda, en alimentación, en educación, en vestimenta. Y bueno, nosotros decimos que no tiene que ser justo. Para nosotros la reivindicación es muy importante, porque ese trabajador, esa plata no la va a ahorrar en un banco. Claro. Ella va a ir al mercado a trabajar y a generar más. ¿Y el Ministerio de Economía ha considerado, por ejemplo, lo de quitar el IVA a los materiales de construcción?
Bueno, es un planteo que nosotros con el Ministerio de Vivienda lo tenemos muy adelantado, coincidimos los dos, por eso necesitamos esta mesa de trabajo, porque en definitiva tenemos que discutir con el Ministerio de Economía, y así lo hizo entender el presidente, que en estos temas tenía que estar, porque bueno, allí discutiremos y veremos las propuestas. Nosotros esto lo vemos como un paso muy importante para FUBAM, de poder negociar, y siempre también con movilizándonos. Nosotros ayer venimos de una actividad con más de 50 delegados de distintas cooperativas de Montevideo, en el cual ya estamos preparando una serie de acciones para poner en conocimiento de todas nuestras plataformas, y pensamos para fin de mes hacer una movilización importante, digo, para hacer nuestro reclamo. Bien, así que para redondear, pensando en este contexto de los 50 años de la creación de la Ley Nacional de Vivienda, ustedes proponiendo, ¿verdad?, nuevas alternativas de financiación de esta ley, y también considerando que la vivienda está en la Constitución como un derecho. En definitiva, en esta fecha particular, ¿cuál es el desafío más importante, más allá del financiamiento, nuevos recursos de financiamiento? Y el desafío más importante es que se tenga el tema de la vivienda como se discutió y no quede por una semana. Que se tenga en cuenta que el tema de la vivienda como un derecho es más allá de que un techo digno, es un hábitat conforme, y eso tiene un complemento. Eso permite educación, salud y seguridad. Por más que se gaste en educación un 6%, si el niño no tiene condiciones para poder estudiar tranquilo o con buena ventilación, no va a poder su intelecto desarrollar. Podemos gastar mucho en salud, que ya ha avanzado mucho, pero si lo que estaremos haciendo, si no hay frío y si tiene el niño descalzo, va a tener que gastar en remedio. Y podemos hablar mucho de seguridad si sacamos más militares, menos militares, ponemos guardias que agachen, pero si hay guetos de pobreza encerrados, que lo único que produce es violencia y miseria, la seguridad va a seguir campando. Entonces, para nosotros, ver en ese conjunto el tema de la vivienda es como tiene que ser. Bien, Jorge Díaz, secretario general de FUCBAM, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes.